¿Cómo están? Yo soy Fermín López. Les doy la bienvenida a una edición más de turísticagourmet.com, nuestro concepto Wine, Food and Travel TV. Hoy estamos en la boutique de L.A. Cheto. L.A. Cheto, una empresa orgullosamente mexicana. ¿Y quién más que un experto en la materia como Fernando Ruiz de Chávez, que es el sommelier corporativo de esta empresa? Muchas gracias, Fer, por recibirnos. Bienvenidos, Fermín. Bueno, pues platícanos qué es el vino como concepto y qué ha significado en tu vida profesional. Mira, el vino es el resultado de la fermentación del jugo de uva fresca. La variedad de vid que produce la uva para realizar un vino es la variedad Vitis vinifera. Esta fermentación consiste en la transformación del azúcar en alcohol y dióxido de carbono mediante levaduras. Eso es una fermentación. La fermentación, a grandes rasgos, el azúcar que contiene el jugo de uva se transforma en alcohol y dióxido de carbono. Las levaduras transforman el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. Ahí ya tenemos un vino. De ahí vamos a entrar a diferentes calidades. Una de ellas, la primera, vino joven. Esto no pasa por barrica. Y esto podemos hablar característicamente de los blancos. La mayoría de los blancos, podemos decir, no pasan por barrica. Pero suele haber algunos que llegan a pasar. Hay en todo el mundo. Sin embargo, una barrica le da más cuerpo a un vino, le da más estructura, le permite longevidad, pero le quita frescor. Entonces, el vino blanco no es la característica. Prácticamente la barrica, en la mayoría de los casos, no siempre, se carga más hacia los tintos. Cuando un vino se mete a barrica, le da intensidad, le da potencia, y es necesario dejarlo, antes de sacarlo al mercado, en cavas como esta, esperando a que cierto tiempo le quite lo agresivo que tiene el vino que pasó por barrica recién embotellado. Este es un reposo. Exactamente, vamos a decir que es la incubadora antes de poder salir al mercado. ¿Qué significa para mí el vino? Bueno, es mi modus operandi, es mi material de trabajo. Para mí no hay vino, no hay trabajo. Platicas lo que es la historia de L.A. Cheto. Muy bien, pues a grandes rasgos, esto inicia en 1928, en la llegada de un migrante italiano de nombre Angelo Cheto. Llega a nuestro país, empieza a comprar terrenos, empieza a sembrar viñedos. Posteriormente, uno de sus hijos, terminando sus estudios, se integra al grupo y entonces empieza a comercializar los vinos, ya no solo de forma local, sino a nivel nacional. Empieza a crecer los territorios, empiezan a adquirir cada vez más terrenos. En este momento se integra, terminando sus estudios, su hijo de esta segunda generación, que es Luis Agustín, se integra la tercera, que es Luis Alberto Cheto, nuestro actual director general. Y él, su labor es posicionar los vinos L.A. Cheto ahora ya a nivel internacional. Y que sí lo ha logrado, ¿eh? Bastante bien, realmente estamos en 27 países actualmente y muy bien posicionados. Bueno, la personalidad del vino mexicano y por qué debemos tomarlo. Bueno, la personalidad del vino mexicano es la salinidad. Vamos a encontrar notas saladas prácticamente en todos los vinos mexicanos. ¿Por qué? Porque la totalidad de las zonas vinícolas mexicanas, una de dos, o están en costa y esos viñedos son alimentados por la brisa marina, sal, o bien son zonas minerales. Y el mineral en la tierra nos va a transmitir un poquito de ese toque salado a los vinos. Entonces, como todas las zonas vinícolas mexicanas pertenecen a zonas de costa o minerales, la característica es su toque salado. Digamos que es el toque mexicano que es el Vamos a del decir vino. que es el sazón. El sazón del vino. Exactamente.
Bueno, pues ¿qué te parece si nos explicas lo que es la cata? Nos le explicas al público qué es una cata, cómo se debe de llevar. Y presentamos esta botella que me pareció muy bonita la presentación, muy elegante. Muy bien, Por favor, mira, si me haces bueno, el pues, honor. vamos a destapar este vino 1928. Esto es un vino conmemorativo de 1928, que fue cuando se establece la compañía, y se decidió, es una cosecha única, no habrá más, y es una mezcla de Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Barbera y una uva para muchos desconocida del sur de Italia, la uva de nombre Aglianico. Aglianico, no es muy común encontrar No es muy común en nuestro país, pero bastante interesante. Vamos a probarlo y veremos qué tal. Sí. Muy importante, vamos a destapar la botella a manera de cortar la cápsula por la parte baja del gollete. El gollete es este anillo que gira alrededor de la boca de la botella. Debemos cortar por debajo para que el vino en ningún momento tenga contacto con la cápsula y podamos contar con un servicio más limpio. Eso estamos hablando a la hora de servir. Exactamente. Ese gollete, sus funciones son cortar la gota para que en vez de que resbale por la botella, caiga en la copa, dentro de la copa. Sí. Vamos a ver que es un corcho largo, precisamente para pues garantizar lo más posible su guarda. Una cata es muy importante saber que son 3 pasos. El primero es el sentido de la vista, el segundo es el sentido del olfato y el tercero es el sentido del gusto. Es muy importante seguir los pasos de la cata en ese estricto orden. Vista, olfato y gusto. En esta primera sesión lo vamos a hacer de una tendencia particular, aunque en las demás sesiones vamos a cambiar un poquito la mecánica para no hacerlo muy lineal. Exactamente. Muy bien. Vamos a inclinar nuestra copa hacia adelante. Es muy importante saber que una copa debemos tomarla siempre de aquí hacia abajo para que la grasa de nuestros dedos no se pegue en las paredes de la copa. Y es muy importante tener un fondo de color blanco. Vamos a inclinar nuestra copa hacia el frente para ver el mantel de color blanco a través del vino. El vino tinto, entre más joven sea, es más oscuro y al paso del tiempo va a perder color. Sí. Entonces esto es muy importante. El siguiente paso es el sentido del olfato. Vamos a inclinar nuestra copa hacia nosotros, vamos a introducir la nariz a la copa a manera de acercar lo más posible el vino a la nariz. Vamos a aspirar varias veces para percibir esos aromas. Esos aromas no son desagradables, pero no son precisamente los más agradables. Son los aromas del proceso de elaboración. Sin embargo, ya que nos grabamos bien esos aromas, vamos a girar nuestra copa de esta manera. Lo que estamos haciendo es un remolino que está sacando el alcohol volátil. Y las partículas de plomo que contiene el cristal están reventando las partículas aromáticas del vino, y los aromas del proceso de elaboración están siendo sustituidos por los aromas de la fruta y de la barrica. Detenemos nuestra copa y volvemos a acercar el vino a la nariz. Bueno, pues ya cambió totalmente. Efectivamente, y aunque los anteriores no eran desagradables, estos realmente son mucho más gratos. Agradables. Sí, claro. Exactamente. Posteriormente, el punto más importante es el sentido del gusto. El gusto. Vamos a poner el vino en la boca
vamos a empapar sin hacer buches ni gárgaras el vino en todo el contorno de la lengua antes de pasar el vino. Aquí podemos apreciar la totalidad de sabores, Sí. y podemos confirmar tanto el sentido de la vista como el olfato. Para saber cuál es el mejor vino para mí, necesito analizar el vino en 4 puntos y los 4 me deben gustar. Si uno de ellos no me gusta, ese vino no es para mí. No es para mí. No quiere decir que sea mal vino, sino no es lo ideal para mi tipo de gustos. ¿Cuáles son los 4 puntos? En primero, el sentido de la vista. Desde que yo veo la botella Claro. hasta que veo el vino en la copa, en la vista debo decir, wow, se ve muy bien. Todavía no se destapa, todavía no lo huelo, pero ya se me antojó. Ujú. Segundo punto, el sentido del olfato. Del olfato. Cuando yo lo huela, debo decir, wow, si de verlo se me antojó, al olerlo ya me lo quiero tomar. Punto número 3, al probarlo. Cuando lo pruebe, debo decir, wow, se ve muy bien, huele muy bien y sabe muy bien. Y punto número 4, cuando lo paguemos. Muy Si alguno de Muy los importante, 4 claro. no nos gusta, no quiere decir que ese vino sea malo. Ese vino no es para mí. Esa es mi recomendación. Muy bien, muy buena recomendación. Bueno, pues, ¿te parece si seguimos con las características de este vino? Efectivamente. Bueno, vamos a encontrar que es un vino potente, Bastante es un potente. vino intenso, y entonces el punto con el que se termina una cata es el tema maridaje. Necesitamos casar este vino con un alimento. Sí. Como es un vino potente, es un vino elegante, pues tendríamos que acompañarlo con gastronomía de las mismas características: potente, fino y elaborado. Podría ser, no sé, por ejemplo, pues un poco de cocodrilo, un poco de avestruz, por ejemplo, que es un Sabor animal de caza. intenso, ajá, sabor Ajá. intenso. Y en el caso de que sea salseado, que sea un salseado intenso también. Podemos hablar de finas hierbas, podemos hablar de Pimienta. pesto, pimienta Ujú. o mostaza. Mostaza, claro. Y la base intensa: avestruz, pato, atún, Claro. jabalí, búfalo, venado, y además con salseos intensos. Con salseos intensos. Bueno, pues es un vino, podríamos decirle, complejo. Efectivamente, cuando tenemos más de 3 orígenes de aromas, se clasifica como intenso. Aquí vas a tener aromas, flores, frutas, especias, minerales, maderas, tostados, Sí, granos, flores, y eso es un vino intenso y complejo. Bueno, más o menos el precio de este producto, de esta botella. Mira, seguramente lo van a encontrar alrededor de 700 pesos. De 700 pesos. Y es cosecha única. Es cosecha única. No se va No hay a más hacer- ni va a haber más. Ni va a haber más. Bueno, pues por hoy damos terminada esta cata. Es un vino excepcional, me gustó. Es el tipo de vinos que a mí me gusta tomar. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que nos sigan invitando aquí. Vamos a estar toda la semana. Pero mañana nos vemos por acá, Sí, y claro toda que la sí. semana Bueno. por aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Yo soy Fermín López. Les damos las gracias por haber estado en turísticagourmet.com.